Bueno, muy buenos días. El tema que le iremos a hablar el día de hoy es auditoría gubernamental. Empecemos por un lado, ¿qué es auditoría gubernamental? La auditoría gubernamental es el examen objetivo, sistemático y profesional de las operaciones financieras o administrativas efectuado por posterioridad a su ejecución en las entidades sujetas al Sistema Nacional de Control, elaborando el correspondiente informe. Se deben efectuar de acuerdo a normas de auditoría gubernamentales y a disposiciones especializadas emitidas por la Contraloría General, aplicando las técnicas, métodos y procedimientos establecidos por la profesión del contador público. Cabe destacar que la auditoría gubernamental es la herramienta por la cual se controla y verifica la gestión pública, el análisis de sus actividades y economía, para que sus entidades trabajen con transparencia y eficiencia, que actúen acorde a sus disposiciones legales y pertinentes. Entre las principales características de la auditoría gubernamental, cabe resaltar que es una auditoría que se puede practicar en el sector público y en el sector privado. En el sector privado, cuando ella entra a auditar, es porque el Estado genera recursos a sectores privados y no se han hecho pertinentes los recursos entregados. Entonces ahí entra a auditar para verificar que todo esté en orden. La auditoría gubernamental se ramifica o se divide en tres componentes, que es la Contraloría General de la Nación, la DIAN y la Auditoría General de la República. En este caso, entre las principales características de la auditoría gubernamental están las evaluaciones, estudios e investigaciones de la gestión pública. También es una auditoría muy objetiva, realizada y dirigida imparcialmente, evalúa las operaciones que se han llevado a cabo, compara con las normas de rendimiento, calidad y disposición y principios aceptados. La auditoría gubernamental también termina con un informe verbal y escrito. Cabe resaltar que entre las características que tiene la auditoría gubernamental, podemos decir que es un ente que también regula, audita el sector público como tanto el privado. En este caso, en el privado, al auditar los sectores privados, lo que hacen es que verifican que los entes económicos que se les entregó el Estado a esos sectores públicos se hayan utilizado de forma adecuada. Ya en ese caso ya entrarían los tres entes que la rige la auditoría gubernamental, que es la Contraloría General de la Nación, la DIAN, que es la de los impuestos, y la auditoría. Entonces ya más adelante se les explicará cada ente qué entra a hacer. El objetivo fundamental de la administración pública es la prestación de servicios de calidad, por los cuales los ciudadanos pagan sus impuestos y otras formas de contribuciones. Para lograrlo, la Administración dispone de recursos humanos, financieros, materiales y tecnológicos sobre los cuales es indispensable buscar su máximo rendimiento, tanto en conjunto como individual. Cabe resaltar que tenemos los objetivos básicos de la auditoría, que la cual nos permite evaluar si las entidades del sector público y sus servidores han cumplido adecuadamente con los deberes y atribuciones asignadas, si tales funciones se han ejecutado de manera eficiente, efectiva y económica, si los objetivos y las metas propuestas han sido logrados, la auditoría de desempeño, si la información producida es correcta y confiable, si se han cumplido las disposiciones legales aplicables. Asimismo, para la revisión a las inversiones de obras públicas, se consideran los siguientes objetivos principales. Verificar que las inversiones en obras públicas se hayan aplicado de conformidad a las leyes, normas, reglamentos y demás disposiciones legales que se regulan. En este caso también entra el sector privado,
debido a que son recursos que el Estado le genera al sector privado, por ende, por más que sea privado, tiene que demostrar que sí se invirtió conforme a las leyes, a las normas y sus reglamentos. Otro de los objetivos principales es verificar que los presupuestos considerados para la ejecución de las obras se hayan aplicado correctamente. Comprobar que la adjudicación y la contratación de la obra pública se haya realizado con estricto apego a lo dispuesto en la legislación vigente. Cabe resaltar que los objetivos de cada fase se deben establecerse antes de elaborar el programa de auditoría respectivo, pues dichos objetivos establecen el marco general para definir los procedimientos a ser incluidos en dicho programa. La importancia de la auditoría gubernamental radica en que esa es una herramienta que permite verificar el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, así como de las políticas y normas internas en el uso de los recursos humanos. Se dirige principalmente a la mejora de las operaciones futuras y la divulgación de irregularidades en su caso. Mejora la administración pública dirigiéndose a encontrar las mejores medidas para promover los servicios del gobierno al llevar a cabo sus funciones públicas. Asegura que los procedimientos implantados sean beneficiosos o de costo justificable. Obtienen evidencia suficiente para fundamentar conclusiones concretas en los casos de irregularidades descubiertas o divulgadas. Comunica oportuna y claramente todo hallazgo significativo. Bueno, yo le voy a hablar acerca de la Auditoría General de la República. Bueno, esto es un órgano de vigilancia de gestión fiscal de Colombia. Este está dotado de autonomía jurídica, administrativa, contractual y presupuestal. Este está a cargo del Auditor General de la República. Esto está plasmado en el artículo 274 de la Constitución Política. Ese artículo que determina lo siguiente. Dice que la vigilancia y la gestión fiscal de la Contraloría General de la Nación de la República se ejercerá por un auditor elegido y este auditor será elegido por un periodo de 2 años por el Consejo de Estado. Bueno, corresponde a la Auditoría General de la República. Esta le corresponde ejercer la vigilancia de las Contralorías Generales de la República, pero también de las Contralorías departamentales, de las distritales y de las municipales. ¿Cuál es su misión? Su misión es coadyuvar a la transformación, a la depuración y modernización de los órganos instituidos para el control de la gestión fiscal, mediante la promoción de los principios, las finalidades y cometidos de la función administrativa. Estos están consagrados en la Constitución Política. Esto fomenta la cultura del autocontrol y estimula la participación ciudadana para luchar y para erradicar la corrupción. Lo de la corrupción está plasmado en el artículo 3. A ver, la coadyuvancia en el control fiscal, ¿cómo se entiende? Eso se entiende como la acción de, como les venía hablando, la coadyuvancia se entiende como coadyuvancia, como la acción de colaborar, apoyar y acompañar a las contralorías, facilitando recursos y apoyo técnico, científico, académico o práctico, que contribuya a los procesos de mejoramiento de estas mismas. Algunas funciones de la Auditoría General de la República es evaluar las 65 contralorías del país. En estas, ¿qué hacen? Estas están encargadas de revisar los balances y gestión de las entidades públicas que ejecutan presupuestos de grandes rubros como lo es la salud, la educación o la construcción de obras públicas, con el fin de prevenir el daño patrimonial,
tal y como lo especifica el artículo 5 del decreto 272 del 2000. Eh, Prevenir el daño patrimonial quiere decir esto, evitar el malgasto de los recursos, evitar que no se cumplan con los objetivos programados, eh, evitar que se coman los recursos del país o que estos se vayan por otro lado. Eso es lo de prevenir el daño patrimonial. O sea, velar porque los recursos del país sean bien administrados y, y se enfoquen o se lleven a los objetos, a los proyectos determinados. También la otra función de la auditoría es ejercer la vigilancia y la gestión fiscal de la Contraloría General de la República, como ya lo había hablado, de las Contralorías, aparte de las generales, también están las Contralorías departamentales, las distritales y las municipales. Esa tiene que vigilar los procedimientos, los principios. eh, la auditoría es la que vigila las Contralorías y las Contralorías vigilan las empresas públicas. Allí el auditor general fija las políticas y prescribe los métodos y la forma de la rendición de cuentas determinadas. También esto determina los criterios que deben aplicarse para la evaluación financiera, la evaluación de gestión y la evaluación de resultados. Y esto lo hace conforme con lo que dispone los decretos. Bueno, aquí en la Auditoría General de la Nación hay unas fases de proceso para hacer dicha auditoría. La primera fase es la programación anual de la Oficina de Control Interno. En esa fase incluye como un análisis integral de todos los componentes internos y externos de dicha entidad, con el fin de determinar los procesos que cuentan con mayor relevancia para cumplir con la misión, los objetivos, las estrategias y aquellos que presentan un alto nivel de riesgo. A su vez, la fase de programación comprende desde el conocimiento y la comprensión de la entidad hasta la formulación de la programación anual de auditorías, el cual se establecen objetivos y metas que se deben cumplir por el equipo auditor durante la vigencia, así como las actividades que en desarrollo de los roles están establecidos en la normatividad. La otra fase es la planeación de la auditoría, la planeación de la auditoría. En esto se debe cumplir algunos aspectos o se hacen como determinando algunas cosas. Primero se determinan los objetivos de la auditoría, lo que se busca con la auditoría, lo que se va a lograr con la auditoría. Después se trazan algunos alcances. Eh, los alcances es como qué es lo que se va a lograr, hasta dónde se va a llegar con dichos objetivos. Los otros son como los procedimientos. ¿Qué procedimientos se van a hacer durante la auditoría? Como las técnicas que se van a aplicar, cómo se va a hacer, el proceso que se va a llevar, los procedimientos que se van a cumplir. Y por último, se determina el tiempo y el recurso. Eso está relacionado con el cronograma de tiempo empleado para dicha auditoría. Qué tiempo se va a realizar, en qué tiempo se va a realizar las tareas, quién las va a realizar, cómo se va a realizar. La otra fase, la otra fase es
La tercera fase es como tal ya la ejecución de dicha auditoría. En esta fase ya se desarrolla como un plan de auditoría de cuál está ya previamente aprobado y se ejecutan algunas actividades que ya están definidas para obtener y analizar la información del proceso que se va a auditar. En esta ejecución de la auditoría se siguen como algunas pautas o algunos pasos. El primer paso es pues como la reunión del inicio. En esta se presentan los integrantes del equipo, se comunican los principales objetivos de la auditoría, se comunica el alcance y se da a conocer el cronograma inicial. En esta reunión se da a conocer lo de la segunda fase, lo que se vio en la segunda fase, que fueron los objetivos, el alcance, el recurso, los cronogramas, el tiempo. En esta reunión se da a conocer lo de la segunda fase. Después que se hace esta reunión en esta tercera fase, después se da como se solicita la información. O sea, se solicitan los documentos necesarios para iniciar la auditoría, los registros físicos, electrónicos que soporten el proceso. Eso será como fuente para obtener los datos y para hacer la auditoría. Eso tiene que ser documentos o papeles que estén claros. En estos documentos, o sea, algunos documentos que se pueden estar solicitando es los procedimientos relacionados con el proceso sujeto de la auditoría, los mapas de riesgos del proceso, plan de acción del proceso y los planes de mejora. Después de tener estos documentos se determina una muestra. ¿Qué consiste la muestra? Cuando no es posible realizar una verificación total de las transacciones o cuando los papeles no son como muy claros o no son muy entendibles y eso se puede también hacer unos métodos de muestreo. Esos muestreos pueden ser estadísticos que se hacen a través de cálculos, fórmulas, etcétera, y los muestreos no estadísticos. Esto se puede relacionar, eso lo hace el auditor, eh, los hace el auditor sin algún cálculo o sin alguna fórmula. Bueno, después de este muestreo se realiza lo que es los papeles de trabajo. ¿Qué son los papeles de trabajo? Son los documentos que elabora el auditor durante el transcurso de las anteriores fases. Es el soporte de los papeles de trabajo, puede incluir anotaciones, cuestionarios, programas de trabajo, planillas, etcétera. Hay algunos tipos de papeles de trabajo, entre ellos está el archivo general o permanente y archivo corriente. Después sigue lo que es el diseño de las pruebas de las auditorías. Pueden haber pruebas de control, pruebas analíticas o pruebas sustantivas. Después del desarrollo de estas pruebas viene el desarrollo de las observaciones. ¿Qué significa eso? Se denominan también como los hallazgos, como lo que se ha encontrado en esa auditoría. Se da a conocer la información que se obtuvo de esa auditoría, de ese análisis de las pruebas, de ese análisis de los documentos. En esta observación es que se requiere un análisis de datos, que es lo que se examina, las normas, los procedimientos, los instructivos. Después se redacta el hallazgo, lo que se encontró. Después se hace una reunión preliminar y después se hace una reunión de cierre. Con esto se termina
la tercera fase. Ahora vamos con la cuarta fase, que es la comunicación de dicho resultado que se obtuvo en la tercera fase. En esta pues se hace como tal la reunión final, y el auditor o el equipo de auditoría es el que está encargado de, de hacer la comunicación de los resultados que se obtuvieron en, en todo el proceso de la auditoría. Bueno, esas son como las fases que se dan o que cumple la Auditoría General de la República para hacer alguna auditoría a alguna entidad. La Contraloría General de la República es el máximo órgano de control fiscal del Estado. Como tal, tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, contribuir a la modernización del Estado mediante acciones de mejoramiento continuo en las distintas entidades públicas. La Constitución Política de 1991, en su artículo 267, establece que el control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la Administración y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. La Contraloría General de la República es uno de los órganos autónomos e independientes del Estado, al lado del Ministerio Público, el Consejo Nacional Electoral y la Comisión Nacional de Televisión. La Auditoría General de la República es la entidad encargada de ejercer el control fiscal sobre la gestión de la Contraloría General de la República y de las Contralorías territoriales. Cabe anotar que a partir de la Constitución de 1991, la Auditoría General de la República comenzó un proceso de independencia presupuestal frente a la Contraloría General de la República. Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? En cumplimiento al artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República ejerce en presentación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado al determinar si adquieren, manejan o usan los recursos públicos dentro del marco legal sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental. Examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que causen un daño al patrimonio en el Estado. Impone sanciones pecuniarias que corresponden y a las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Procura igualmente el resarcimiento del patrimonio público. Adicionalmente, la Contraloría General de la República genera una cultura de control del patrimonio del Estado y de la gestión pública. ¿Qué hace la Contraloría General de la República? En cumplimiento al artículo 119 de la Constitución Nacional, la Contraloría General de la República ejerce en presentación de la comunidad la vigilancia de la gestión fiscal y de los particulares o entidades que manejan fondos o bienes de la nación. Evalúa los resultados obtenidos por las diferentes organizaciones y entidades del Estado al determinar si adquieren, manejan o usan los recursos públicos dentro del marco legal sujetos a los principios de economía, eficiencia, eficacia, equidad y sostenibilidad ambiental. Examina la razonabilidad de los estados financieros de los sujetos de control fiscal y determina en qué medida logran sus objetivos y cumplen sus planes, programas y proyectos. Tiene a su cargo establecer la responsabilidad fiscal de los servidores públicos y particulares que causen un daño al patrimonio en el Estado. Impone sanciones pecuniarias que corresponden y a las demás acciones derivadas del ejercicio de la vigilancia fiscal. Procura igualmente el resarcimiento del patrimonio público. ¿Qué es un dictamen de la Contraloría General de la República? Conforme lo dispone el artículo 9 de la Ley número 10336, los dictámenes que emita la Contraloría General
son obligatorios, norma que se complementa con aquella contenida en el artículo 19 del mismo cuerpo legal, que consagra la obligatoriedad y el carácter de jurisprudencia administrativa de los informes que emita la Contraloría General. Esto quiere decir que un dictamen que interpreta una norma de derecho público y que se aplica en un determinado sentido respecto de un caso particular no solo sirve a modo de ilustración para situaciones análogas, sino que necesariamente debe considerarse el mismo. ¿Cómo se elige el Contralor General de la República? Congreso de Colombia decreta. Artículo 1. En virtud de lo establecido en los artículos 267 y 126 de la Constitución Política, la elección del Contralor General de la República se hará por el Congreso en pleno, por mayoría absoluta, en el primer mes de sus sesiones para un periodo igual al del Presidente de la República, de lista de elegidos conformada por convocatoria pública. La convocatoria pública a la elección del Contralor General de la República por el Congreso de la República en pleno deberá cumplir con los requisitos y procedimientos establecidos en esta ley, que garanticen los principios de publicidad, transparencia, participación ciudadana, equidad de género y criterios de mérito para su elección. El que vaya a ser elegido como Contralor de la República tiene que cumplir unos requisitos, que es ser colombiano de nacimiento, tener más de 35 años de edad, no haber ocupado cargo público alguno de orden nacional en el año anterior de la elección, y no podrá ser elegido quien sea o haya sido miembro del Congreso. Funciones de la DIAN. Entre ellas está administrar los impuestos de renta y complementarios, de timbre y el impuesto sobre las ventas. Dirige y administra la gestión aduanera, dispone de mercancías aprehendidas, decomisadas o abandonadas a favor de la nación. Dirige y administra, controla y vigila el cumplimiento de las obligaciones tributarias aduaneras y cambiarias por importación, exportación de bienes y servicios. Dirigir y administrar la gestión aduanera y participaciones en dinero o en especie de colaboración eficaz de terceros. Controla y vigila las operaciones derivadas del régimen cambiario. Administra y supervisa el aparato armado del ejército en funciones de política fiscal y aduanera. Fija los precios a cobrar por la venta de bienes y servicios, así como de los servicios extraordinarios. Participa y conceptúa en el estudio de elaboración de proyectos de ley. Celebra convenios remunerados o gratuitos para divulgación, aceptación y fortalecimiento de la gestión, recaudación, control y fiscalización. Diseña, desarrolla y evalúa los sistemas de control interno de la entidad. Desarrolla actuaciones administrativas y cualquiera que corresponda o asigne la ley. Entre los procesos que desarrolla la DIAN para el apoyo, la evaluación y el control, en la parte tributaria tenemos los estratégicos, que tienen como finalidad orientar a la entidad para que cumplan con su misión, visión y política. Los procesos misionales es la razón de ser y la responsabilidad de la DIAN como institución del Estado, que se refleja en su misión. Ayuda a garantizar la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público. En los procesos de apoyo, proporciona a los procesos estratégicos misionales análisis y mejora. Los procesos de evaluación y control permite garantizar el ejercicio de la medición de tal forma que la entidad alcance resultados propuestos, incluyendo procesos de medición, seguimiento, auditoría interna, y son una parte integral de los procesos estratégicos. De los procesos ya mencionados podemos encontrar inteligencia corporativa en el proceso estratégico. En los misionales está el área de la fiscalización y liquidación, gestión masiva, operación aduanera, comercialización, asistencia al cliente. En los procesos de apoyo tenemos la gestión humana, recursos, servicios informáticos y recursos físicos. Proceso de evaluación y control. Tenemos el control interno y la investigación disciplinaria.
Bueno, en continuidad con los órganos de control que posee el Estado para así tener la salud de las finanzas públicas, podemos encontrar la DIAN, que como ya sabemos es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una entidad que está adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, tiene su jurisdicción en todo el territorio nacional, específicamente su domicilio principal se encuentra en Bogotá. En el año 92, a través del decreto 2117, ella estaba constituida como Dirección de Impuestos Nacionales. Al año siguiente, en el 93, se fusionó con la Dirección de Aduanas Nacionales a través del decreto 1071, convirtiéndose así Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Su naturaleza jurídica dice que tiene autonomía adscrita y presupuestal y personería jurídica. Por otro lado, tenemos ¿para qué existe la DIAN? Cuando nos habla de para qué existe, primero encontramos una palabra que es coadyuvar, es decir, garantiza la seguridad fiscal del Estado colombiano y la protección del orden público nacional económico a través del control y la administración con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias por parte de los contribuyentes, en este caso las empresas. Por último, conocemos a la POLFA, ¿sí? A la Policía Aduanera y Fiscal, que fue creada por el gobierno con la finalidad de servir como una herramienta de apoyo para la DIAN, ¿sí? Y ayudar a proteger el comercio legal a través de el recaudo de mercancías ilegales, contrabando o lavado de activos, ¿sí? Todo esto con la finalidad de cubrir la salud del Estado financieramente. Tienen su trayectoria más de 18 años y coopera en conjunto con la comunidad. Ahora bien, ya nombrado todo esto, para que los causales o los principios para que la entidad entre en proceso de fiscalización a una entidad, a un contribuyente, depende en gran medida, en cabalidad, a la situación que se esté presentando, ¿sí? Porque puede ser en debido caso porque el contribuyente pida facturas que no sean legales o que no estén dentro del concepto de la resolución de la DIAN, o también puede ser porque esté presentando pasivos que sean inexistentes, es decir, que no tengan una factura como respaldo que vale el gasto causado en tal periodo, o porque omita activos. Y dependiendo de cada uno de ellos, pues la DIAN ejercerá control dirigiéndose directamente al establecimiento y pidiendo el registro contable de todas sus operaciones, de las relaciones con sus terceros y diagnosticando la información exógena. Bueno, y con todo esto que hablaron mis compañeros, podemos concluir que hoy por hoy los órganos de control, los cuales son la Auditoría General de la Nación, la Contraloría y la DIAN, y en especial las Contralorías de todo el país, afrontan un gran importante desafío cara a cara para combatir la corrupción, que consiste primordialmente en poner en ejecución la Ley 1474 del 2011, que nos habla del Estatuto Anticorrupción. ¿Cuál es el fin de esta norma o cuál es el fin principal en materia de responsabilidad fiscal? No es otro sino de poder introducir el principio de oralidad, que esto es a través de las audiencias públicas, buscando de esa manera generar credibilidad y obtener en un tiempo relativamente corto el resarcimiento del patrimonio del Estado. Viendo la gran necesidad de poder introducir mecanismos efectivos para la lucha de la corrupción, pues en el 2011 se expidió esta ley, que es el Estatuto Anticorrupción.
Más que todo, entre otros temas, pues se introducen importantes cambios en lo relacionado con la gestión de los procesos de responsabilidad fiscal y la implementación de la oralidad de los mismos. Por ejemplo, han generado importantes interrogantes e inquietudes por parte de Contralorías, auditorías de la República, por lo cual pues surge la necesidad de plantear algunos de ellos y resolverlos desde una óptica académica y pues poder propender por la uniformidad en la adopción de criterios en los entes territoriales de control fiscal respecto de los diferentes vacíos e interpretaciones que se vienen dando pues en ocasiones de la aplicación de la mencionada norma. Podemos ver